Hola chicos, bueno, ya estoy por aquí a dar la vara otra semana y de lo que quiero hablaros hoy es de, como siempre, algo que creo que os puede aportar, que creo que os puede ayudar a mejorar vuestro win rate y a escalar niveles. Y es un poco hablar de una sensación que seguro que os ha sucedido, a mí me ha sucedido muchísimas veces y bueno, con el paso del tiempo, conforme he ido aprendiendo, lo he solventado y es el llegar a esa situación en la que tenemos una mano en una calle y tenemos una decisión compleja y pensamos, realmente, ¿por qué cojones estoy aquí con esta mano? ¿Cómo me las he ingeniado, cómo me las he apañado para llegar aquí con esta mano? Entonces, yo lo que hice para solventar esto, ¿vale? Fue intentar tomar siempre líneas que me facilitaran el proceso de toma de decisiones en calles posteriores. Y eso es de lo que quiero hablaros hoy. Y bueno, lo primero es ver un poco por qué creo yo que sucede estas situaciones en las que no nos sentimos cómodos con algunas manos, ¿vale? Al final, obviamente, a más sepamos de póker, menos nos vamos a encontrar en estas situaciones, o a más juguemos con un rival que es muy competente, más nos va a poner en estas situaciones. Pero al final, sobre todo en niveles más bajos, creo que sucede por dos cosas en concreto. Una es la sobreinterpretación de datos, que es algo sobre lo que ya hemos hablado en otro vídeo, que os aconsejo que veáis. Y la otra sería jugar GTO o equilibrado, ¿vale? Voy a entrar un poco más en esta porque no he hablado de ella y imaginémonos una situación que estamos jugando contra un rival regular y no tenemos datos, pero sí que sabemos que es un regular, ¿vale? Cuando intentamos afrontar esta situación desde un punto de vista GTO equilibrado o intentando aproximarnos a un solver, normalmente el solver lo que nos da son más líneas de las necesarias, ¿vale? A mi entender, porque lo que estamos hablando es de intentar facilitar el proceso de toma de decisiones y, por lo tanto, tenemos que tratar de hacer que el árbol de líneas sea lo más pequeño que podamos con el mejor EV, ¿vale? Entonces, hay más líneas de las necesarias. Al haber más líneas de las necesarias o más líneas, hay una mayor complejidad en la distribución de los combos según sus morfologías dentro del rango, es decir, tenemos que tener, en un check raise tenemos que tener flash draws, tenemos que tener open enders, tenemos que tener luego los pure bluffs que serían los backdoors, tenemos que tener tantos combos de valor. Al final tenemos que tener todas las líneas con distintos tipos de manos para poder cubrir, para poder estar equilibrados y no ser excesivamente explotables, ¿no? Pero al final a lo que lleva todo esto es a una mayor dificultad que nos lleva más veces a la situación que hemos hablado al principio, ¿vale? La de ¿por qué estoy aquí con esta mano? Que, bueno, a esta situación yo la llamo la situación del interrogante, estar en el interrogante, ¿vale? Y esto hay que evitarlo lo máximo que podamos porque nos consume más recursos mentales, ¿vale? Y al final esto nos lleva a un peor desempeño y a un peor EV, ¿vale? Visto esto, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. A este ejemplo en concreto lo voy a llamar el ejemplo de la línea sobrante, ¿vale? Para ponernos un poco en situación, imaginémonos, regular, sin datos, típica situación que se da muchas veces en las mesas, y en concreto estamos en el spot de small blind versus big blind sin reset pot, ¿vale? Hemos abierto la small blind, nos ha pagado la big blind, y aquí hay dos aproximaciones distintas, ¿vale? Una aproximación que se basa en tener una cibet alta, con poquito check, o sea, sí, poquito check, poquito también check raise, y luego hay otra estrategia más tirando hacia cómo la construye el solver contra la Nemesis, que es tener una estrategia de mucho check con bastante check raise. Entonces voy a intentar comparar las dos estrategias y deciros por qué prefiero una, ¿vale? Porque por lo general tiendo a preferir una, que al final es porque me facilita el proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando hacemos Cibet, obviamente tenemos menos líneas en el árbol de toma de decisiones y las decisiones en calles posteriores suelen ser más simples, ¿vale?
Por el contrario, cuando desarrollamos una estrategia con mucho check, de un 35-40% de las veces nos vamos a estar enfrentando a un float, y ese float puede tener distintas, digamos, variables, ¿vale? Distintos tamaños. Nos pueden hacer un tercio, con lo que nuestra estrategia de check raise, nuestra respuesta contra un tercio, es distinta que cuando nos hacen un medio, y es distinta a cuando nos hacen 2/3, distinta a cuando nos hacen 3/4. Entonces esto abre distintas líneas más en el árbol de toma de decisiones y nos complica el juego. Además es el rival el que está decidiendo o sea, entre comillas, cómo de grande va a ser el árbol. O sea, le damos más veces la oportunidad de ser el que coja la iniciativa, elija el sizing y nos complique el árbol a nosotros, ¿vale? Otro ejemplo, otro punto, no me voy a extender mucho, sería que con la estrategia de Cibet normalmente es bastante más fácil saber cómo se comportan los rivales en calles posteriores, y por lo tanto nuestras decisiones o tener una estrategia bien estructurada es más sencillo, ¿vale? Porque sabemos más cómo reaccionan ante este tipo de línea, ¿vale? En cambio, cuando hacemos check raise, por ejemplo, a mí me da la sensación, y he hecho muchos estudios poblacionales, me da la sensación de que ver cómo se comporta la población es un poco más difuso y puede haber grandes variaciones entre perfiles, con lo cual voy a llegar más veces a esa situación de interrogante, de estar en el interrogante, ¿vale? Además, por comentar, después de realizar un estudio del meta, de metas y demás, que es algo que a mí me encanta hacer, realmente no necesitamos tener una estrategia de cheque elevado hasta, no limit 10.000, no limit 5.000, no hace falta, ¿vale? Porque solo necesitas más o menos tener estrategia de este tipo contra un 5%, digamos, incluso es menos, pero un 5% de los villanos, ¿vale? Entonces, dado el ejemplo de que tenemos enfrente un jugador regular sin datos, lo normal será emplear la estrategia que nos facilite el árbol de toma de decisiones, nos consuma menos recursos mentales, nos genera al final más EV a largo plazo, ¿vale? Que sería la estrategia de Cibet, que es la que funciona contra más parte de la población. Y bueno, para finalizar, voy a hablar de lo que es el resumen de todo, que es el truco del almendruco, que es que, dado un perfil y una situación, perfil y situación serían las variables, cuando el EV entre dos líneas es similar, ¿vale? Siempre tenéis que tratar de elegir la línea que os vaya a facilitar el proceso de toma de decisiones en las calles posteriores. Ganaréis más y sobre todo viviréis más tranquilos. Con esto me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.